Vamos con nuestro segundo invitado, Hugo Godoy. Por supuesto. Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Ya, Jorge, lo tenemos. Un placer tenerlo, Hugo. Bienvenido a Los Especialistas. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación como siempre. Saludo a su queridísimo público entrañable que se preocupa por la realidad del país y también a ustedes dos, también al medio Ecuador en Directo. Obviamente gracias por la oportunidad y por permitirme el hacer estos análisis o divulgación de información que a veces el público no conoce, no sabe, y que estos chicos que estudiaron en Harvard, ¿no? De alguna manera algo han de haber aprendido, ¿no? Porque no se gasta $33,000, $35,000 cada 4 meses por las puras, por los papis, ¿no? O sea, algo tienen que haber aprendido, ¿no? Correcto. Hugo, bueno, el presidente de la República, si no me equivoco, ha hecho 14 o 15 viajes. 27, estimado Jaime. 27. 27. Tienes que contar tú los viajes también, por ejemplo, el que hizo a Suiza, supuestamente para negociar la paz por Ucrania, porque el hombre es muy interesado de los conflictos internacionales, no tienes a la vicepresidenta que supuestamente está logrando la paz entre palestinos y entre israelistas, lo digo así para no tener que complicarles a ustedes la transmisión, porque estos medios censuran, ¿no? Pero en todo caso, pues se ha dedicado y se ha preocupado mucho por los conflictos internacionales. Estuvo más o menos hace 4 meses, casi 5 meses en Suiza con la canciller Sommerfeld en una localidad de Suiza, en una reunión, en una conferencia sobre la paz, en la que no estaba Rusia involucrado y en donde, según mis muy buenas fuentes, nuestro tercer gran comprador de exportaciones ecuatorianas lo vio con muy malos ojos, me refiero a Rusia. Y pues creo que Ucrania debe estar en el puesto número 156 de países que compran productos ecuatorianos, o sea, casi nada. Pero ahí estamos, ¿no? El gringuito que tenemos de presidente, que el ecuatoriano, el 52, bueno, en el padrón al final es 37, 38% de los votantes legalmente registrados, supuestamente, votaron por el chiquillo ¿no? Que al fin y al cabo se va a comer helados a Nueva York, a Suiza. Realmente es una persona que no tiene capacidad intelectual y que está viviendo en una fantasía, es la verdad, es la realidad. Parece ser que el país es un juego para una persona que nació en cuna de oro, no nació en este país, pero no le importan los problemas que tenga el Ecuador. La semana pasada, en medio de esta crisis, cogió y se fue a cambiar. Se fue a cambiar. Antes de ayer anunciaron que regresaba porque no podía estar fuera del país viendo cómo el país estaba atravesando una crisis. Quito, en medio de incendios forestales, la gran interrogante que yo me hago es ¿y qué solución está planteando en este momento para evitar todo esto? Lo que está viviendo la capital. Nosotros habíamos hecho un cálculo que cada año Guillermo Lasso más o menos había ganado, hecho negocios más o menos por unos 1.500 millones de dólares. Solamente me refiero a los 2 años y un poco más, Guillermo Lasso, entre sacar su dinero mal habido del Ecuador y entre también los negocios que hizo su cuñado, parientes, testaferrismo y todo lo demás, más o menos habrán movido más de 2.000 millones de dólares. Esta gente entra al gobierno, al poder, para tener inmunidad, y con inmunidad obviamente impunidad en sus negocios ilegales. Ayer a la casi medianoche decidí empezar una serie de reportajes que están haciendo en Perú, no están haciendo en Ecuador absolutamente nadie, en la que el contrabando de oro, y aquí ponemos a Guillermo Lasso y también al señor Novoa, me parece extraño que sea el único medio, el único investigador, que no soy investigador, yo soy especialista en comunicación, que se ponga a hablar del escándalo que significa el lavado de oro del Ecuador, el oro ilegal, me refiero al oro que tiene que ver con el asunto de cómo están destruyendo, por ejemplo, Zaruma. Yo soy del sur del país y Zaruma, ustedes sabrán, se estaba hundiendo en la época de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Más de 2.000 millones de dólares se van de oro ilegal para el lado peruano, y del lado peruano, ojo con el dato, más de 4.000 millones de dólares exporta legalmente Perú. Y de esos 4.000 millones hay una familia, de las tantas, una familia que cae por temas de farándula, ni siquiera por investigación, una familia, bueno, perdí el papel, la hoja del dato, perdónenme, pero en todo caso, una familia de apellido Siucho,
que está siendo investigada ya desde el 2021-22, está exportando más de $1.000 millones. O sea, apareció de la nada. Y si tú te pones a revisar un poquito en el lado ecuatoriano, también están lavando dólares a través del Banco Central, oro me refiero, porque estos ricos sí saben lo que es el dinero de veras. Y pues se metieron con el tema del oro hace mucho tiempo, bueno, desde la época de Lenin. Y como hablamos la anterior vez que conversamos aquí en este medio, acuérdense del tema de frontera, cómo se destruyó la policía aduanera, cómo se destruyó el tema de control de fronteras. Yo les hago una pregunta a ustedes. En los últimos 7 años, ustedes han visto algún reportaje, investigación, que por cierto ya no existen programas de investigación en la televisión del Ecuador, ¿no? Ya no hay Visión 360 de la señora Tinoco que debe estar en el infierno, ya no hay ningún programa como el de la señora Inostroza que salía todos los sábados o domingos en Teleamazonas. De hecho, les cortaron los presupuestos. ¿Por qué los dueños de los canales, como el señor Egas del Pichincha, o tal vez Cuarriza, que es financiado por el Banco de Guayaquil, entre otros medios, ya no pagan para que haya investigación y escándalos sobre comecheques y tanta cosa? Ahora solamente el relajo, el escándalo es en Twitter, en X, que cuando tú entras a X realmente te da vómito, te da náusea solamente de ver el nivel de estupidez en la que nos quieren meter a todos. Pero nuevamente, solamente en el tema del oro, por la falta de soberanía, la falta de Estado, el Ecuador más o menos está perdiendo alrededor de 2.000 o 3.000 millones. El problema no es ese. El problema es que los choneros, los lagartos, los tiguerones van con ese oro, el que se llevan, por ejemplo, en Imbabura, en el tema de Buenos Aires, el del oro, el de Zamora, el señor Quispe, que fue prefecto de Zamora 2 veces, ¿no es cierto?, de Pachacutic, Salvador, nunca, jamás ha hablado de lo que realmente pasa en Zaruma con el tema del oro, pero platita tiene el bicho, ¿no? Entonces, al punto que voy es, ¿cuánto dinero creen ustedes que se están metiendo estos personajes? Perdóname que te interrumpa, que no haya concluido la idea. El problema no es solo que se vaya oro. Bueno, fuera que entraran dólares. No, ¿sabes lo que intercambian en frontera? Y eso lo dicen medios del Perú. Ningún medio del Ecuador audiovisual ha puesto un camarógrafo, algún reportero o algún medio de comunicación a hablar del tema. En frontera es maravilloso el negocio para los peruanos, porque los peruanos van con AR-15, con ametralladoras, con Glock, con pistolas y todo lo demás, les dan a cambio del oro esas armas. Por eso está repleto el Ecuador de armas de fabricación estadounidense que vienen de frontera del Perú. Nadie sabe cómo pasa esas armas, ¿no es cierto? Pero ellos tranquilos y felices lo dicen. Se van a Perú, ¿no es cierto? Pasan Tumbes, entran a Huaquillas, dan las armas, reciben el oro, kilos de oro. En el lado peruano sí los frenan. Y dicen, oiga, ¿qué hace usted con 10 kilos de oro? Con 20 kilos de oro en lingotes, ¿qué hace usted con tanto oro? No, es que yo tengo una mina o qué sé yo. Por eso los han cogido. Y como dicen ellos campantemente, les llevan, ¿qué compran a través del oro, ¿no? Armas, droga, y los peruanos también del otro lado, ¿qué es lo que piden? Prostitución, ¿no? Y lo peor no es que es prostitución de gente adulta, ¿no? Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, la publicación de ayer de Willax, que estuvimos analizando ayer, habla de niñas de 8, 9, 10 años. En orgías, niñas de 8, 9, 10 años. Pero aquí en la cara del Ecuador le importa más lo que está diciendo Teleamazonas o Ecoavisa, y estamos hablando sobre los pétalos de la flor y no estamos hablando ni del tallo ni de las flores de las plantas. Discúlpenme que se los diga, pero realmente todas las semanas es lo mismo. A mí me preguntan en todos los medios lo mismo que quiere que Ecoavisa, Teleamazonas o Twitter hable. Pero de estas cosas nadie, absolutamente nadie habla. Excepto Plan B, que lastimosamente en Ecuador nadie lee. Y es un medio impreso, es un medio de texto, es un portal electrónico, como un periódico electrónico, y pues ellos se han acopiado de una investigación que se ha hecho en este año, en el año pasado. Más de 500 empresas fantasmas hay en el Ecuador en el tema del oro. Y hay una empresa que se llama Soul, incluso ponen nombres en inglés, en la que no tienen dirección, no tienen página web, pero ¿saben cuánto ha exportado? Más de 500 millones de dólares solamente en Machala este año. Este año. Y eso es legal, porque ilegal es más. 3, 4 veces más. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de que todos estos pillos llegan al poder, meten al compadre en el ministerio de... ponen a esta chica que no sabe ni si solo sabe cuál es el tinte de color del cabello que se tiene que poner de Galápagos, de ministra del ambiente, no sabe
que ella cree que la Amazonía es otro país. Sade Fritz. Hermano, pero al fin y al cabo el Ministerio del Ambiente es el que también tiene que regular este tema y tienen secretarías con 4 o 5 pelagatos que no tienen tiempo ni para tomar agua, que están abrumados de trabajo para supuestamente controlar el tema de frontera y el tema de minas y todo este tipo de cosas. Hay una subsecretaría, pero ahí sí, ¿no? Hace como 7 u 8 años salían estos mismos analistas e investigadores con los mismos estúpidos de siempre, este señor que es director de una universidad en Guayaquil, Espíritu Santo, el ratero, el ladrón, ¿cómo es que se llama? El turco, el libanés. Alberto Dajik. Dajik. Qué pena que haya padres que gasten, ¿qué será? $1.600, $1.800 el semestre en la Espíritu Santo para que sus hijos vayan a pasar obligadamente la universidad les da, porque... ¿El semestre dijiste? Más o menos el semestre, no es la universidad. Pues, el semestre siquiera debe estar por los $8.000, $10.000. Perdona, me ha subido de precio. Cuando recién empezó esa universidad y la conocí, por allá, otra hora, 10 años atrás, estaban más o menos en 1.800 o 2.000. Que no tiene ni siquiera espacios para deportes. ¿En qué se destaca el Espíritu Santo, amigo? En sacar un montón de muchachos que le dicen al papi, reclame la universidad para que me pasen del semestre, y el decano, como este señor, le dice al profesor, oye, tienes que hacerle pasar al estudiante, pero ese man no hace deberes, no hace nada, pero paga. Y esto es un negocio de clientelismo, y tiene que pasar, porque aquí pagas para pasar. Y así estás graduando un montón de muchachos, de médicos, de abogados, de no sé qué cosas, qué pena que lo diga. No hay ningún control realmente sobre el tema de exámenes y pasar semestre, y tienes un montón de muchachos que salen a la carrera profesional, son verdaderamente incompetentes, o como dice la Universidad Central, que también es un hazmerreír internacional, sacan a profesionales con impericia, y después tienes un país en donde estos muchachos lo único que quieren hacer es seguir manteniendo el estatus de vida que los padres les dieron, pero no saben hilar dos ideas juntas. Y después se meten obviamente en corrupción, porque no tienen de otra, porque como profesionales en competencia no pueden. Así de fácil y sencillo. Entonces, tienes una crisis en todos los sentidos porque no hay Estado. Porque cuando hace 7 años empezaron con la campaña, y Lazo y este señor Yacu Pérez llegan casi a la segunda vuelta iguales, ¿cuál era la campaña? ¿Qué te decían en el taxi? ¿Qué te decían en la tienda? ¿Qué te decían en el barrio? ¿Qué te decían en las redes? Estado obeso. El Estado es muy grande, es muy obeso y demasiado pipón. Todo el mundo se dedica a abrazar árboles, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo de Freddy Ehlers? Solo se dedican a abrazar árboles. Pero mira cuánta droga pasa del Perú y armas del Perú hacia Ecuador, y nosotros estamos dando oro y nuestras niñas. Pero eso no te importa, eso no te duele, eso no te afecta. Lo que te afecta es lo coyuntural de cada semana. Cada semana un escándalo diverso. Ahora están diciendo que Correa se bajó de Bélgica, vino de Bélgica y le prendió fuego a las quebradas aquí en Quito y sus alrededores. Porque eso es lo que están hablando. De que el pobre Danielito ha tenido que venirse desde Nueva York porque le están saboteando al Estado. Yo vivo en un barrio pelucón y la verdad es que los vecinos y vecinas eso es lo que andan diciendo, que estos incendios son para sabotearle al gobierno de Noboa. Estamos en negación, ¿no? Estamos en negación. Lo que pasa es que yo pienso al contrario, ¿no? No, esto viene por el lado de la gente que está negando todo. La gente lo que está diciendo es, le están saboteando el gobierno, no lo dejan gobernar. Eso mismo dijeron sobre Guillermo Lasso, que no le dejaron gobernar, que le saboteaban, que le impedían hacer las cosas. Pues yo veo en datos estadísticos que no. Guillermito se llevó un montón de billete, está feliz y contento en el Ecuador, no pasa absolutamente nada. La fiscal Salazar no ha pedido información del Perú sobre sobre estos escándalos del oro ecuatoriano en el Perú. Y miren que a los peruanos no les importa un comino el tema del oro del Ecuador. Porque al fin y al cabo la contaminación es acá, la prostitución es acá, las armas están acá. Y la droga no se la está consumiendo allá, se la está trayendo acá. Y ojo, que en el mercado, el mercado legal, un kilo de oro más o menos está avaluado entre $85.000, puede llegar hasta $100.000, el oro legal. Pero en la frontera, en Zamora, o en el oro, el kilo de oro del Ecuador puede estar costando $25.000, $30.000. ¿Por qué no les costó a los tiguerones, ni a los lagartos, ni a ninguna de esas bandas el sacar de la tierra ese metal? Ellos simplemente con rifle, con escopeta, con metralladora que sacan del Perú,
van a las minas y le dicen, o les cobran a los mineros ilegales una parte. Y esto lo saben en todas las provincias, las 4 provincias del Oriente donde se extrae el oro, todos lo saben. Lo saben incluso los comuneros, la gente que es nativa, autóctona de allí, Shuar, Ashuar, Cofán, todos ellos saben esto. Y saben que si no se mueven, les matan o tienen que dar oro a cambio. ¿Y qué hace también las comunidades? Las comunidades también están haciendo minería ilegal, minería artesanal. Pero vamos a ver si los famosos Yes Unidos, que tanto los defienden ciertos medios independientes de Internet, que son financiados por ONGs de Estados Unidos, porque todo este oro al final termina en Nueva York, por si acaso. En las bodegas de JP Morgan Chase, en las bodegas de Citigroup, etcétera, etcétera. Nadie en el Ecuador hace esto. Y solo soy yo el único personaje en este país que puede hablar de esto. No me parece. Yo no soy tan dotado ni inteligente ni tengo el personal para hacer tanta investigación. A mí me parece muy extraño que sea la única persona en todo el país que habla de estos temas. Yo no soy tan inteligente, en verdad lo digo. Entonces a mí me asombra. Yo creo que estamos en una especie de letargo en el caso de los que hacemos investigación o medios de comunicación. Al menos yo no. Y en el segundo, creo que en la población, ese 37, 38% que votó por Lazo, que votó, porque no estamos considerando nulos, blancos, anulados y los que están muertos y que les ponen, que están en el padrón, ¿no? Legalmente, del voto legal, del voto verificado y revisado, más o menos entre un 36 a 38% del padrón votó por este muchachito Noboa y también votó por el señor Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Entonces, esa población está en negación. No. Es que le están saboteando. No. Es que el país está yendo al piso. No. Pero los incendios, mira que les están cortando la electricidad a un montón de gente. A la gran mayoría del pueblo le están cortando. El que tiene la heladería, adiós. El que tiene panadería, adiós con los hornos eléctricos. El que tiene una imprenta, pues adiós. El que saca copias por centavitos afuera de las universidades, en la Universidad de Guayaquil, ahí por el Estero, también, adiós. Pero ese que votó por el corazoncito, ¿no? De esta plutofilia, que la plutofilia, palabras griegas que significan amor por el rico, deseo por el rico, pasión por el ricachón, pues aman verles a estos personajes con el vestido y con la rubiedad. ¿Y por qué nace ese amor por el rico? Porque los medios convencionales lo han inculcado desde hace siglos. Y antes que existía la radio, la televisión, la radio y el periódico, pues eran los curas que recibían billetito del bautizo del guagua, de la niña, aquí en la sierra decimos guagua, y que recibían del ricachón para la iglesia y para los contubernios del cura. Y hasta el día de hoy, perdón que lo diga para los que son católicos, a mí no me duele porque nunca fui católico, pero tú vas a misa, a la primera comunión de tus hijos, ¿y qué te está diciendo el párroco o el que sea dentro de la iglesia? Hablar mal de Chávez, hablar mal del comunismo, hablar mal de Cuba, hablar mal de todas estas condiciones, pero ¿quiénes son los curas si no son los más corruptos? Paradójico, el narco más famoso y más poderoso, el Pablo Escobar del Perú, se llamaba Vaticano. Por algo ha de ser que le decían Vaticano. Entonces, el tema es que no sabemos nuestro pasado, no sabemos la historia. Y nos dejamos convencer, lastimosamente nuestro pueblo es un rebaño, ahí sí de ovejas, ovejunos, de siglos, y que lastimosamente te bombardean por todo lado, te bombardean el domingo en misa. Te bombardean cuando compras el editorial del Burriverso, con el periódico de los Pérez, con esos editoriales que también lanzan todas estas mentiras. Te bombardean el domingo en la mañana porque las mamaditas, las viejitas, las mayorcitas ven políticamente correcto del Rojas de aquí de Quito, que con su cara de yo no hago nada, pues les miente y les engaña, y siempre son los mismos pillos de siempre los que salen allí, y en la noche te regolean después con Hora 25 del señor Carrión, que a mí me ha entrevistado el señor Carrión. Se ha tomado el miedo, la preocupación en algún momento de entrevistarme en uno de sus programas y salió asustado y nunca más me llamó. Mejor, porque pensé 10 veces en aceptarle el momento y me asesoraron y dijeron, bueno, habla sobre por qué Noboa se está relanzando, ¿no? Y cuando yo he hablado con ellos, lo que yo he dicho, sí han anotado, porque he visto cambios y resultados dentro del proceso. Ahora que el equipo, ojo que el equipo de Danielito, regresó Danielito de su viaje número 28 a reunirse en el cuarto de guerra de comunicación, porque lo que le importa es la comunicación, con su cuarto de guerra, para decir cómo torcemos la información. ¿Y quiénes integran ese cuarto de guerra?
asesores muy profesionales y muy capaces que cuestan mucho dinero de la Argentina, de Estados Unidos y de aquí mismo de Ecuador. Pero el cuarto de guerra es campaña sucia, ¿no? Sí, bueno, el cuarto de guerra es eso. Tienes dos según Sun Tzu, ¿no? Revisemos el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Tú tienes dos estrategias mayoritarias, ¿no? Tienes el ataque, ¿no es cierto? La ofensiva, la proactividad se diría en comunicación, y tienes la reactividad, que es el reaccionar ante un fenómeno que ya está dándose y que te está dando consecuencias. Entonces, en el caso de los incendios y de los apagones, lo que están haciendo es reactividad. O sea, ¿cuál es la reactividad con un toque de proactividad? A ver, nos estamos cayendo en las encuestas hasta el punto de que hace 15 días yo en Ecuador Inmediato decía que Noboa estaba repuntando, que estaba cerca del 20%, ya estaba por el 23, el 24 en los últimos sondeos, y el muchacho estaba sintiéndose muy animado porque estaba queriendo recuperar el espacio perdido hacia el 30% nacional, pero esto los está haciendo caer de nuevo y pues hay que hacer reactividad. ¿Cómo le engañamos? O sea, ya les vendimos piedras para decir que las piedras deben comerse porque tienen calcio y se están tragando las piedras aunque les duelen las muelas. Ahora les duelen las muelas y me están regresando las piedras. ¿Qué debemos decirle? Que nosotros les hemos regalado las piedras y por lo tanto deberían amarnos porque les regalamos piedras. Y si no se les pueden comer, por lo menos recójanlas y guárdenlas porque yo soy el príncipe. Yo soy el que pasea en mi carroza y por darles las manos los bendigo. Entonces, obviamente están en ese trabajo, ¿no? Y también la victimización. Es que me obligaron ustedes mismos a darles piedras porque no son el mejor país, como decía Lenín Moreno. Yo hubiera querido un mejor país para mí. No es que ustedes tuvieron un mal presidente, no, es que ustedes son un mal pueblo para mí, porque yo merezco más que ustedes como ecuatorianos. Y ya vamos a ver comunicación en ese sentido, de que nosotros somos los estudiados, los de Harvard, los que nos estamos sacrificando por el bien del pueblo, el pueblo que no nos merece, y que podríamos estar en Miami disfrutando de nuestra luna de miel, porque esa fue la estrategia, ¿no? De que se tomaron 2-3 días en la Florida en un yate, porque estos muchachos no les gusta el país, les apesta el Ecuador. Cuando vienen de la Florida, los que hacen estrategia comunicacional, hace unos días tuve la oportunidad de conversar con alguien que estuvo haciendo campaña por Daniel, que tiene nacionalidad estadounidense, pero es ecuatoriano y todo lo demás. Y me decía, este país me da pena, los políticos se lo comen en vida. Pero tú hiciste la campaña por Lazo, pana. Tú hiciste la campaña por Daniel. Le da pena y él fue uno de los que aportó para que ganen esos políticos. Pero están en negación, Hugo. Y ahora están diciendo, santo Villavicencio, tú que estás en los cielos, solo tú eras. Villavicencio hubiera sido peor, mis estimados ultraderechistas, fachosos, paramilitaristas del Ecuador. Y no siguen en la negación, ¿no? Y van a seguir en la negación por siempre y para siempre, amigos. Esto no va a cambiar. Claro, siguen inventando cosas, relatos, ¿no? Echándole la culpa a otro, que es lo peor. Hugo, quiero regresar un poco al tema de Daniel Noboa. Cuando ganó la presidencia, yo no sé si te acuerdes, a los 3-4 días se fue a dar una gira por Europa, por Estados Unidos. Creo que anduvo como 15 días o 20 días fuera del país. Italia, yo me imagino que fue una gira de trabajo, ¿no? Me imaginaba yo, de trabajo, y que iba a discutir los problemas, cómo solucionarlos, los problemas energéticos del país. Pero creo que no hizo ningún trabajo cuando salió. Fue a celebrar el triunfo, ¿no? Como tenía que serlo el señor Noboa, porque no se esperaba ese regalo de parte del pueblo ecuatoriano. Le regaló la presidencia de la República a este señor que no estaba preparado y que no hizo los esfuerzos mínimos para prepararse por lo menos en el tiempo que ha tenido para gobernar acá en este país. En ese primer viaje que hizo Noboa, ¿fue un viaje de trabajo desde tu punto de vista o de celebración? Gracias. Bueno, 2 puntos. El primero, nuevamente, del padrón oficial de los votos verificados. Nuevamente, estamos hablando de entre el 36, máximo 38%. No es todo el ecuatoriano. Muchos ecuatorianos se han anulado, no han querido participar en procesos electorales porque están desilusionados. Y allí tienes una gran población del país, cerca de un 20% que cree y considera que lo que hace el sistema político electoral del país es
ofrecerles de alternativas lo peor y lo malo, ¿no? Esa es una. La segunda, tienes un gran electorado que son jóvenes y jovencitas que no tienen criterio y obviamente se dejan influenciar por las campañas muy agresivas en TikTok, en X y también en Facebook, etc. Entonces hay una gran manipulación. Muchos de esos muchachos y muchachas obviamente son influenciados por sus padres y abuelos que ven Ecuarrisa y Teleamazonas. Entonces, esos son los fenómenos, ¿no? Entonces, no todo el país votó por este señor, pero quienes votaron por él, que es una clase casi media baja, clase media alta y clase rica, que es una mínima porción, el Ecuador tiene ricos en un 3 o 4% nomás, o sea, millonarios, realmente millonarios. Y de ahí tienes los plutófilos, tú podrías considerar que un cerca del 31 o 32% de esta clase baja, que es arribista mucha, o sea, desea ser rico a como dé lugar, pero no puede ni podrá, a menos que se meten cosas sucias, pues adoran al rico, ¿no? Y ven hasta el papel higiénico que desecha el rico después de embarrarlo, porque dice, tal vez en el papel higiénico encontraremos el secreto de cómo es que esa persona es rica y qué consume y come para sentirme yo también rico, porque a lo mejor no puedo tener los autos de lujo ni los viajes, pero a lo mejor de vez en cuando, cada 6 meses o cuando me paguen el 10º, que por cierto esta gente quiere eliminar todos esos derechos laborales, pues tal vez en mi 10º me compro tal vez el vino que toma, ¿no? O la cerveza, o la carne, o la camisa, para ver si en un día o dos por lo menos me siento un poco rico como estas personas lo son. Pues ese es el arribismo, esa es la plutofilia, y eso es un votante más o menos del 32%. Siempre van a votar así porque crecieron así, nunca aprendieron más allá de eso, ni en la escuela ni en el colegio. Entonces, trabajar con esa gente no es relevante. Ese público, ese pueblo, no nos compete. Mejor que se vayan a Francia, España, Italia a trabajar a lavar platos, porque la verdad ya lo perdimos, pero hay cerca de un 60% de la población del Ecuador, que a esa es la que tenemos que rescatar y es la que tenemos que trabajar. Y esto que estoy mencionando, ojalá lo anoten, no lo van a anotar porque también son orgullosos e inoperantes y pedantes en los partidos de izquierda del Ecuador, ni tampoco son profesionales. Entonces ahí también hay un grave error por ellos. Y la segunda del viaje, pues claro, este niño está acostumbrado a la fiesta cara y lujosa, ¿no? Y recordemos que ese primer viaje de Daniel porque también es muy amante de las mujeres bellas, pues se fue con algunos amiguillos, entre ellos también los hijos de Henry Kronfle, a celebrar y hacer fiesta, y tuvimos un escándalo en España, con el Reino de España, que utilizaron 2 Mercedes-Benz que son utilizados para diplomacia de Madrid, y que los utilizaron para hacer quién sabe qué cosas dentro del auto y tuvieron que mandarlos a lavar y a limpiar, ¿no? Y pues obviamente Cancillería de España dijo que España no se destaca por ser el país más ordenado, correcto y estructurado dentro de gobiernos. Tanto la monarquía como la Moncloa se han visto involucrados en escándalos en distintos años. El rey Juan Carlos emérito, pues tiene un acervo de escándalos terribles. Felipe tampoco se salva. Entonces, no es que tampoco sean los más santos de Europa, pero aún así lo que hizo Danielito fue tan escandaloso que le tocó decir a Cancillería de España, oigan, pues ya, ustedes se pasaron, ¿no? Lo que hicieron en esos autos, pues realmente rebasa. ¿Qué sería lo que hicieron de ilegalidades para incluso tener que salir con un reclamo documentado? Y después, cuando el escándalo ya trascendía a niveles internacionales, porque nuevamente la investigación, como el caso peruano, no viene de medios de Ecuador. La investigación y el análisis no viene específicamente por medios de comunicación y de investigación, o por fiscalía, o por cancillería, o por policía. No. Viene por un medio, por otro portal, por otro medio electrónico de investigación que se dedica a la farándula, de hecho, en España. Ellos publican ese tema como en un espacio de farándula y ¡boom!, estalla la situación, ¿no? Entonces, Daniel, en definitiva, pese a la negativa de que los que votaron por él están en negación, y ojo que la negación también genera violencia, y estos personajes son violentos, son agresivos, yo temo por la seguridad de Pavel Muñoz, porque si Muñoz sale a decir, no, es que el gobierno de Noboa es el que está haciendo esto, porque es una especie de esquizofrenia social, estos que votaron por Noboa, porque el novoísmo o el lacismo o el negacionismo puro y duro está en Quito, está en la sierra, y están en una negación brutal. No, es que estos incendios son del correísmo, son de Correa y salieron a quemar la ciudad para sabotear a Daniel. No necesita sabotearse Daniel. Y los cortes de electricidad,
Bueno, claro, es que muchos de los pelucones de Quito no les cortan la electricidad, como en mi caso, hay que decir la verdad. Estimado Hugo, Gustavo Jiménez le saluda. Permítame pedirle a la audiencia que está con nosotros hoy, más de 2.000 seguidores en la cuenta principal y otros tantos también en las cuentas alternas, que nos regalen los likes tan importantes para que esta transmisión pueda tener el alcance preferido dentro de las cuentas de YouTube. Estamos en los 1.100, vamos a los 1.500, por favor, a partir de este momento. Y también aprovecho para enviarle un gran saludo a una seguidora nuestra que se encuentra un poquito delicada de salud, me ha escrito hace pocos momentos, espero que se recupere muy pronto, doña Mireya Tubay. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y cada uno de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas que nos acompañan a través de las diferentes cuentas en redes sociales. Hugo, usted ha hecho un análisis importante y en el tema de la comunicación política, como experto en el tema, usted sabe que uno de los objetivos de la comunicación política es anclar mensajes, desfigurar ideas, creando estrategias precisamente que tengan a la gente distraída. Ese es parte de el objetivo de la comunicación política de un gobierno y especialmente la de esta. Como por ejemplo, mire usted que los incendios ahora se evidencian mucho más graves en Quito, pero han ocurrido en Loja, han ocurrido en el Azuay. Aquí en Guayaquil, el Cerro del Carmen tuvo un intento por el cementerio que queda en el Cerro Bellavista y en otros cerros vía la costa. O sea, es toda una campaña de llamar la atención. Y coincidencia que el fuego sigue a Coarriza, ¿no? Porque aquí también en Bellavista, en la parte de arriba está el Coavisa y en el Cerro del Carmen sabemos, ¿no? El canal del cerro, ¿cuál es? Perdón. Correcto. Entonces, súmele a eso también la persecución al alcalde de Guayaquil, súmele eso también al mensaje anclado de que esto no es un problema de generación eléctrica, sino de escasez de agua. O sea, se nos fue el agua, levantaron la válvula y se nos fue el agua y nos hemos quedado sin agua. Y ahora el más reciente de esta mañana, escandaloso, ¿no? Que le han encontrado en una cuenta en paraísos fiscales a la hija de la vicepresidenta, o sea, al hijo de la vicepresidenta, ¿no? Mire usted todo esto que es parte de esas estrategias de la comunicación política de este gobierno. Bueno, aquí vamos a hacer una especie de pequeña clase de comunicación para los que no han tenido la posibilidad o oportunidad de estudiarlo en universidades, etcétera. Hay que dividir las etapas del poder, ¿no? Y en el caso de en campaña lo que realmente existe, y eso no lo dicen en los medios como televisión porque son ignorantes, lo que se hace es proselitismo. Se hace campaña electoral proselitista. O sea, se promociona una idea, un concepto, propuestas, imagen, etc. Eso es proselitismo puro y duro. Ya en el poder sí existe la famosa comunicación política, pero ¿qué significa hacer política? Hacer política realmente significa el desarrollar proyectos de ley o leyes para solucionar inconvenientes o problemas, para que la convivencia social de un grupo humano específico o para la ejecución de un proceso determinado se puedan seguir directrices específicas para que ese proceso tenga fondo y forma. Perdón que hable en términos un poquito más técnicos, pero esa es la realidad. Entonces, cuando salen a decir en medios de comunicación, no, es que el político es el que hace políticas. Y las políticas son soluciones a problemas reales o propuestas a nuevos procesos que solucionen temas específicos. Entonces, política, literal, académicamente, semióticamente, en epistemología, es el desarrollar técnicas, normas y leyes para la ejecución de procesos, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es solo política. El que se lanza a un cargo público de elección popular, estoy usando los términos adecuados, los que deberíamos usar siempre. El que se postula para un cargo público de elección popular, sea alcalde, prefecto, presidente, asambleísta, que son al final puestos públicos, o sea, las y los ecuatorianos les pagan por cumplir una función. Esas personas cuando llegan al poder les dicen políticos, ¿pero por qué? Porque generan esas famosas políticas. Y todos tenemos políticas. Aquí en mi negocio hay políticas de a qué hora se llega, a qué hora se sale, cómo se hace un proceso, cómo se termina un proceso, cómo se atiende a un cliente. En el medio Ecuador en directo hay la política de a qué hora termina y empiezan las transmisiones en vivo, a quién se invita, etc. Eso es política. Todos hacemos política. Ahora,
en el campo de la comunicación estratégica, tú utilizas la estrategia para manipular, para engañar, para convencer, y también existe la comunicación política, pero la comunicación política es decir, hemos creado este proyecto de ley para, por ejemplo, proteger y cuidar el agua en el Ecuador, porque escasea. Entonces, este proyecto de ley que lo discutimos en la Asamblea Nacional y que se elevó a política pública, es decir, a una norma de cómo se utiliza el agua y cómo se conserva el agua en el Ecuador, y están estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, la Coca-Cola ya no va a utilizar tanta agua de ríos, agua dulce, etcétera. Solo se le va a dar un cupo determinado. El agua lluvia la vamos a utilizar de tal forma, etcétera. No se va a privatizar el agua, o qué sé yo. Eso es política. ¿Cuál es la comunicación política? Le digo al pueblo, miren, esto es lo que se hizo. Esta es la ley y ahora para cumplirla les explicamos. Pero no existe comunicación política, mis estimados y estimadas. No existe comunicación política, porque ¿acaso nosotros hemos recibido divulgación de cuáles son los proyectos de ley que el gobierno le ha dicho al pueblo? Miren, esto proponemos para poder, por ejemplo, evitar que el oro del Ecuador se vaya para el Perú o para otros lados de forma ilegal y evitar la minería ilegal que está matando a tanta gente en el oro, en qué sé yo, en Zamora, en Orellana, etcétera. ¿Me entiendes? Eso no existe y nunca ha existido. No existe política pública en el país de comunicación. Ejemplo claro, en el Ecuador muere mucha gente porque los atropellan. Ecuador existe una cultura de asesinato, de crimen, no son accidentes, son siniestros. Y a la gente la matan por cruzar la calle. ¿Y qué dice el ricachón? Ah, chuta, muévete porque si no esto pisa y no preña o no sé qué. Y te lanzan el carro. Eso es una mala cultura que debería cambiarse a través del Estado. Pero Hugo, ustedes ven... Perdóname que te interrumpa, pero una de las principales asesoras de Daniel Noboa, que sí hace comunicación política, ella dice que el país está viendo otra cosa, que en realidad el gobierno de Daniel Noboa ha incrementado el IVA, que el gobierno de Noboa ha prometido y ha dado becas a los estudiantes, que ha dado trabajo, pero eso tangiblemente no se ve. Claro, lo que pasa es que salirte fácil por el presentarte un medio de comunicación y hacer una declaración, pues definitivamente ellos sienten que el ecuatoriano promedio es bien estúpido. Y claro, como no lo han sacado del puesto, son 10 meses, ¿no? Que ya tienes, ya vas a cumplir en noviembre un año entero. Pero en verdad, en noviembre se viene una crisis terrible y devastadora porque quizás el pueblo del Ecuador todavía está esperando que se dé ese año, sobre todo los negacionistas, porque los que no votaron por Noboa desde el primer día están rechazándolo, pero en el caso de ese votante, de esos que consumen FM Mundo, o sea, los medios del grupo Pichincha, que consumen lo tradicional, que todavía están, y te comento y te lo digo, que todavía están en el corral del rebaño, pues ellos todavía siguen allí. Entonces a ellos se les dice esto, o se les dice nos persiguen desde la asamblea, como lo estábamos hablando hace 15 días, en la que ya se viene, o sea, ellos son proactivos. En pocos días vas a empezar a ver comunicados de que la narcoasamblea, de que los narcoasambleístas no permiten que el gobierno persiga a los corruptos, a las bandas criminales, pero no están viendo lo que pasa en frontera. O sea, todo es superficial. Sí hay comunicación, mi estimado, pero esa comunicación es simplificada para el ciudadano que no entiende cosas complejas, que no quiere pensar. Los medios les han dicho, no pienses porque te damos pensando. Lo que dice el titular del domingo en la mañana, eso es ya el análisis y solamente quédate con el titular. Con la frase como la que tú acabas de mencionar y en verdad te digo en serio, eso está mal lo que estás haciendo porque tú traes lo que ellos quieren que se replique, aún sea viral, porque esto también es comunicación viral, pero se filtra. Ellos saben que al decir en un medio, los 100 medios más lo replican. Entonces dicen, es que no hay que ver lo malo porque lo malo asusta. Entonces también en los demás medios dicen, oye, pero ¿qué dijo esta chica que fue la que también estuvo en la fiesta y en el escándalo de España, de Madrid? ¿Qué piensas tú de esto que dijo ella, que no hay que ver lo malo? Algunos, incluso de este medio,
también han de decir, oye, sí es verdad, pero creo que vemos mucho lo negativo y deberíamos empezar a ver de forma lo positivo que el gobierno está haciendo, o quizás estamos siendo un poco pesimistas y el pesimismo tampoco ayuda, porque no existe curso de motivación o de ventas de multinivel o lo que sea, en donde no te empiecen a decir que todo empieza en la mente y que la fantasía puede ser realidad. No existe. Tú coge a toditos los desesperados del Ecuador que no tienen trabajo y que quieren hacer dinero con cualquier multinivel, el que sea, y en todos ellos te dicen, no, es que tú tienes que primero pensar y ver lo bueno y lo positivo. No, mi amigo, eso es irreal. La realidad es otra. La realidad es que el país está en números rojos, en crecimiento y en desarrollo. El contrabando se está llevando casi todo, y quien quiere trabajar honesta y legalmente en este país está viendo que mejor es contrabandear o hacerlo ilegal, porque al fin y al cabo eso hace la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias, y pues así hay que vivir, así hay que ser. Si el ejemplo primordial, que es el gobierno, desde Lasso, porque aquí este es un mismo gobierno, Lasso y Noboa son lo mismo, si desde ellos no pagan impuestos, se meten allí para permitir que sus dólares salgan del país sin pagar ISD, impuesto de salida de divisas, y también para lavar dinero, porque todavía existe la estrategia, la tramoya financiera, porque esta familia Noboa es banquera, y tienen deuda. ¿Qué es lo que han hecho con el dinero público? Pues pagar sus deudas, pagar las deudas que ellos tienen y permitir que sus bonos aumenten de valor para revenderlos en mercado internacional. Porque si tú tienes bonos de deuda privados del Ecuador y hay la posibilidad de que no se pague esa deuda por el Estado, pues esos bonos nadie los va a comprar y caen. Entonces tú pierdes tu inversión. Pero si el Estado no solamente que los paga, sino que los paga por adelantado, esos bonos pues son oro. Y eso es lo que está haciendo, eso hizo Guillermo, eso también hace Daniel. Entonces, esos son los temas relevantes e importantes que nunca los vas a escuchar en Ecuavisa, etcétera, etcétera. Solamente el escándalo, solamente las niñas bonitas del gobierno, incluso creo yo, en verdad te digo esto, a lo mejor también hacen esos shows de estupidez para solamente hablar de eso. O sea, de que se equivoca, de que no dice, de que sí dice, de que va bien vestida, de que usa microfalda, de que el hijo de la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Pero lo de fondo en verdad no lo hablamos. El tema de la violencia, mira lo que pasó recién hace poco en Durán, ¿no? Cómo matas a personas incluso con carros de alta gama, con guardaespaldas. Si los matan a ellos que tienen guardaespaldas, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? Eso es lo relevante y fundamental. Pero no, nos dicen que ahora tenemos que ver lo bonito. Ahora tenemos que ver las flores del páramo, del camino, ¿no? Aunque no hay flores porque todos estamos secos, ¿no? Entonces, hay comunicación estratégica y estos personajes de los que estamos hablando les están explicando al gobierno que tenemos que hablar de cosas básicas, elementales, muy sencillas, y que en base a eso se tiene que desarrollar el diálogo de los medios nacionales en hablar de estos temas. Pero si cada semana, como lo dije hace 15 días, estuviéramos hablando de investigación pesada y dura, con datos duros, porque el dato mata al relato, porque lo que está diciendo la señorita esta, ¿no? Que lastimosamente trabajaba en medios públicos, que fue empleada pública, pero ahora odia lo público, que fue vicepresidenciable de Topic, que también estuvo en Quito con escafandra y con un montón de cosas encima para supuestamente aplacar el fuego. Tenemos un montón de niños ricos que saben que pueden llegar a la presidencia a través de contratar estos especialistas en comunicación, incluyéndome, y que simplemente en la retórica los mezclas, los mareas. El público está mareado, tienes una población que está en negación, y como negación necesitan desesperadamente que el poder que ellos adoran les diga que no se equivocaron, que ellos están en lo correcto, que los equivocados somos nosotros, que nosotros para atacarles estamos quemando las ciudades, que nosotros para atacarles estamos yendo a romper, qué sé yo, las bujías en las centrales hidroeléctricas o las centrales termoeléctricas, que nosotros estamos yendo a qué sé yo, que nosotros por poco y estamos secuestrando gente y matándola para decir que hay delincuencia y violencia en el país. Eso es negación. O sea, decir, no, es que lo que pasa es que el correísmo está aliado con la vicepresidenta para desestabilizarlo al poder, al gobierno. Y eso lo vimos en el caso de Guillermo, y eso también lo vimos en el caso de Lenin. Entonces, funcionó la estrategia, antes funcionó, y vuelve a funcionar. Mira cómo este señor Isa, que ahorita sí me solidarizo con Isa, dice en su cuenta de X, porque él no entiende lo que le pasa al país. Tampoco entiende, ¿no? Ahorita ojalá Isa pueda ver este programa.
y dice, nos solidarizamos con el pueblo de Quito y todo lo demás. Y mira cómo es la negación y la violencia. Cómo en redes, sobre todo en X, donde está la violencia pura y dura, le dicen, ven acá que te vamos a quemar, te vamos a arrastrar, a lo mejor es la misma Pachacuti la que prende fuego, que qué te pasa, que ni sé qué, pero hay una dedicatoria. Y la dedicatoria con la violencia es el que ya no se movilicen más. Porque la CONAIE resultó ser un duro hueso de roer para muchos gobiernos, ya la anularon mediáticamente y ya no puede venir a hacer manifestaciones en Quito, y el pueblo quiteño no se manifiesta. El pueblo quiteño no sale a las calles a protestar, a reclamarle al gobierno de turno que el país está yendo al piso, y Quito, que es la capital, y que tiene la responsabilidad, me refiero a la población, de sacar adelante, de defender la soberanía del país, de defender la democracia del país, pero no lo está haciendo. Estos cerca de 3 millones de quiteñas y quiteños, después del 19, por la extrema violencia que provocó María Paula Romo, pues los jóvenes tienen miedo, se asustan y prefieren irse a Estados Unidos a hacer de choferes. Conozco un montón de chicos que estudiados en universidad, están de choferes o en tiendas de ropa en Estados Unidos. Prefieren eso porque dicen que aquí este país ya perdió el futuro, mi estimado. Hugo, a ver, ayer en mi cuenta personal de Twitter subí una frase que me gustó de este filósofo, escritor Gilbert K. Chesterton. Él dice, cuando una sociedad pierde su brújula moral, se derrumba desde dentro. Tú has dicho que la sociedad o una gran parte de la sociedad está en negación. Entonces estamos en una crisis moral como sociedad. ¿Está enferma esta sociedad? Hay 5 etapas de aceptación y reconocimiento de la realidad para después tomar las decisiones que meritan para que cambie un proceso que te hace daño. Y esos 5 pasos toman tiempo, incluso, por ejemplo, para las personas reconocer, soy alcohólico, soy adicto a una sustancia que destruye mi vida, soy violento, tengo un problema intelectual. O sea, esto lo saben los psicólogos, los psiquiatras, y también lo tratamos en comunicación. 5 etapas. Y la segunda es la negación, socialmente hablando. Hay una etapa que es la desesperanza, cuando ya no tienes esperanza, y esa es la que está viviendo ya buena parte de los que no votaron por Guillermo, los que no votaron por Daniel, y que ven que hay posibilidades de que gane el mismo Daniel o peor, algo peor, y que tienes un país con violencia, que tienes un país sin oportunidades laborales. Esa gente que está en una tercera etapa, casi cuarta, de la desesperanza, se van del país, lastimosamente, porque ellos viven la realidad, no pueden ocultar la realidad. No tengo para comer, no tengo trabajo, o es la banda delincuencial, o mejor que mi sobrino se vaya para los Estados Unidos caminando, porque va a ser cooptado por las bandas criminales, porque va a ir a la cárcel, porque solo los pobres van a la cárcel en el Ecuador, o lo van a matar. Y mi sobrino, que tanto quiero, pues mejor que se vaya a Estados Unidos, a España, aunque sea de forma ilegal, o que se vaya a Perú, o que se vaya a Chile, porque ya no hay esperanza en este paisito. A mí me gustó una frase que leí en X ayer, o no me acuerdo en qué red, solo revisando lo que pasaba allí, y mucha gente decía, no, perdónenme, estoy engañando, de mi transmisión de ayer sobre el tema del oro, que alguien que alguien es ecuatoriano dijo, este país chiquito nos está quedando demasiado grande. Ecuatorianas y ecuatorianos, este país chiquito nos está quedando demasiado grande. Tiene todos los recursos y riquezas que podría querer Suiza, Alemania, incluso el mismo Estados Unidos. Petróleo, oro, gente, que es lo más valioso e importante. Tiene naturaleza. Pero miren cómo no lo estamos defendiendo, protegiendo. Cómo estamos destruyendo este paisito. Nosotros, las y los ecuatorianos, lo estamos haciendo pedazos. Entonces, ni siquiera que es pequeñito, el Ecuador es chiquito, pero nos está quedando grande, porque nuestra responsabilidad no la estamos cumpliendo a cabalidad. No la estamos cumpliendo. Y más aún, estamos permitiendo que gente de otros países se hagan ricos con lo que es recursos de aquí. Entonces, nos está quedando grande. Entonces, no es ya, o sea, para los que están desesperados, los que ya no tienen esperanza y que se están yendo del país o que están entrando en bandas de criminalidad, viene una siguiente etapa, una siguiente formación. Y esa es la que nosotros como medios tenemos que llevar a la sociedad a que vaya, a hacer este ejercicio social, que es el reconocer, el ver,
reconocer en qué me equivoqué. Si voté mal, pues bueno, ahora tengo que tomar con más consideración y conciencia al estudiar y analizar cuál es la realidad del Ecuador para tener el voto. Incluso yo decía ayer en un chat de gente internacional, creo yo que incluso con este problema emocional que está viviendo la sociedad del Ecuador deberían haber pruebas psicológicas para evitar que gente vote, porque hay gente que no está bien emocionalmente y no debería votar. Y es una gran población del Ecuador, está enferma. Por ejemplo, el anticorreísmo es una enfermedad, es un virus social. Es un virus social provocado y producido, conectado a través de la comunicación, porque tú puedes crear, provocar o producir, conectar, enfermar de virus emocionales por la comunicación, así como las computadoras tienen USB, ¿no es cierto? Donde tú metes estos aparatitos, ¿no? Los metes en la computadora y conectas un virus, o también se conectan por el internet y se daña el equipo. Las personas adquieren virus a través de los sentidos, ¿no? Tenemos el oído, tenemos los ojos, por donde entra información. Y te vuelves vicioso del odio, te vuelves vicioso de violencia, te vuelves vicioso de sexualidad, porque está hipersexualizado el internet. Hoy en día es un grave mal el tema de la hipersexualización de las redes, Instagram, Facebook. Le están diciendo a Zuckerberg que Estados Unidos, oye, metieron preso hace pocos días al dueño de Telegram, o al que formó Telegram y BK en Francia, para decirle, oye, claro, fueron temas políticos, pero esas redes están plagadas de temas de explotación sexual de menores, etc. Entonces son problemas, son virus, son enfermedades, como la que nos metió en casa por 2 años. Estas enfermedades se transmiten por las pantallas y por los parlantes. El anticorreísmo es una enfermedad viral que permite que los que están en negación vivan de eso. La adicción de esta gente es prender la computadora o el celular y que el señor Vera o el de la posta rosca o como se llame diga ese día, ya descubrimos, hoy, exclusiva, Correa vino de Bélgica y prendió fuego a Quito y a Guayaquil y sus alrededores. Sí, el vicio, consumí la droga, consumí el vicio para seguir odiando a un ser que ni les conoce ni les conocerá. Y yo en serio le digo al señor Rafael Correa Delgado, ¿sabe qué? Sea feliz en Bélgica, porque este país chiquito ya le quedó grande. Hugo, pero a ver, en el tema de las computadoras hay antivirus. En el tema de la sociedad no hay, pues entonces vamos a tener que convivir con esto, porque lamentablemente, estos canales de difusión se contraponen con la libertad de expresión y con ese derecho la gran mayoría dice lo que le da la gana. Bueno, lo que hacen los terapeutas a los adictos es, mal o bien, una de las primeras fases de la adicción es evitar el consumo, ¿no? Entonces, yo digo que está mal, obviamente, considero que está mal porque el fenómeno de la adicción, y en verdad, después de esta transmisión les voy a pasar el dato de uno de los mejores científicos en temas de adicción del Ecuador, que tengo el agrado de conocer, que publicó un libro que se llama El Factómetro, y que te habla de cómo es el fenómeno de la adicción, no necesariamente de sustancias químicas, pero también de otras. Y sería interesante que lo que hablen, tengan los 100 programas, pero a lo que voy es, el tema es, hay que cortar al principio, cortar el camino que conduce, que permite la droga, ¿no? En este caso, obviamente, las personas, la sociedad, y lo hemos dicho en estas transmisiones, deben dejar de ver Ecuavisa, deben dejar de ver X, o de seguir cuentas en X, porque hay X, para los que tienen ciertas cuentas y en un circulito de vicio, son como esos muchachos que se meten en un zaguán, palabras de Guayaquil, aquí en Quito no se usa la palabra zaguán, un zaguán, allí por ejemplo en la PPG, en la Pedro Pablo Gómez, en la 6 de marzo, hablemos de barrios bravos, o aquí en Quito, en alguna calle, en San Roque, qué sé yo, y se meten en un pequeño espacio, unos 5 o 7, a fumarse su droga, a inyectarse su droga. Eso es lo que está haciendo esta gente desde hace 6, 7 años en X. Eso es lo que la gente replica y comparte, no solo en X, también en Facebook, hasta en Instagram puede pasar, ¿no? Entonces ahí está el virus, ahí está el tema. ¿Qué decían en el tema del virus de hace 2 años? Que no podemos mencionar porque nos pueden sancionar. Que se encierren en sus casas, guárdense en sus casas, y la persona que está contagiada tienen que hacerle cuarentena, tienen que encerrarla, tienen que ponerla en un lugar.
Qué pena que lo tenga que decir. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo que conozco mucha gente que está en negación, miren, yo no pierdo el tiempo con ellas. Por más que me escriban 100,000 veces y me digan, oye, ven a mi casa, hay una reunión, un asado, lo que sea, para que vengas y discutamos de política. Hermano, yo no tengo para perder el tiempo. Prefiero cambiar el pañal de mi hija porque estoy perdiendo el tiempo contigo. Porque estás en negación. Cuando estés en la etapa de desesperación, de decir, oye, hermano, qué pena, perdí mi negocito, ya no tengo empleados, mi señora me va a dejar, el país está destruido, secuestraron a mi tío. Cuando ya estás en desolación, cuando ya te golpeó, porque hay una gente que se está beneficiando de esta crisis también. Por ejemplo, los que trafican con oro. Por ejemplo, los que trafican con drogas. Los bancos que lavan el narcotráfico, todo este tema. Los que trafican en alta mar. Los que están mandando gente de forma ilegal. Toda esa gente está beneficiándose del dinero. Los que prostituyen personas. O se aprovechan de la gente desvalida. Esas grandes empresas que ahora les pagan menos sueldo. ¿Cuánto ha subido el sueldo en estos últimos 10 años? Por darte un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto ha subido, por ejemplo, la cuota para la seguridad social? El IES cada día está peor. ¿Cuánto ha subido la tasa de interés de los bancos? Porque los bancos se están beneficiando de esto. Mientras en Europa y Estados Unidos están luchando por bajar la tasa de interés y se espaventan cuando pasa el 5%. En Europa ya no volvieron a cerca del 0%. En Estados Unidos están... ¿Saben cuál es el debate y la pelea en Estados Unidos entre Biden y Trump? Por la tasa de interés referencial, que ahorita está más o menos en el 5.5 y que si sube a 7 quiebra Estados Unidos. Pero ¿cuánto pasa en el Ecuador? ¿Cuánto te cobran por un departamento, por una casa en la tasa de interés referencial hipotecario? ¿Cuánto te cobran las tarjetas de crédito? ¿Cuánto te cobran por comprar un auto si es que quieres comprarte un vehículo? A crédito, me refiero al crédito específicamente. Tienes tasas estratosféricas que pueden llegar hasta el 30%. Y no estamos mencionando el tema de las cobranzas, ¿no? De estos sistemas de cobranzas, de cobro, ¿no? Porque el banco te cobra cobranzas y también te cobra un seguro, porque Pichincha, Guayaquil y todos los demás tienen sus aseguradoras y reaseguradoras, que ellos, el crédito que tú sacas, lo aseguran. ¿Y quién paga la prima del crédito? ¡Tú! Y cuando te toca pagar con intereses la deuda morosa o lo que sea, ellos ya cobraron el crédito, cobraron la tasa la póliza del crédito, o sea, ganaron doble. Nadie en este país te habla de estas cosas, pero sí estamos hablando de la señorita Fritsch y sí estamos hablando de las opiniones de una persona que intelectualmente yo creo que ni siquiera la puedo mencionar, que es la asesora de comunicación del señor Noboa, o incluso lo que se le pinta en gana a Noboa comer como helado. Eso sí estamos hablando. Subamos, elevemos el nivel del debate, de la discusión y de la información y de la comunicación, porque datos duros están allí. Simplemente hagamos un poco de investigación. Apaguemos la conectora del virus, Ecuavisa, Teleamazonas. Ojalá, yo digo en serio. Y yo que he administrado medios independientes y que he criticado esto ya desde hace varios años atrás, el virus lo está transmitiendo el dealer, como dicen en inglés, el brujo, el que te provee, el proveedor de droga, no sé cómo se llame. Identifiquen cuál es el proveedor de droga. Hablemos de estrategia. Ok, si tú me dices del antivirus, mira, evitar que este aparato te contamine, la prevención es la mejor. Pero una vez que tienes 37% de la población contaminada y enferma, de una enfermedad que se puede volver hasta violenta, porque yo he tenido que dejar amistades. Yo he tenido que decirle a gente, ¿sabes qué, hermano? Ya no me escribas. Ya no seas mi amigo, ya no seas mi amiga. Aunque me hayas dado trabajo antes, ¿sabes qué? No quiero saber de ti. No te voy a invitar a las fiestas de cumpleaños de mis hijos. No, porque eres violento, eres agresiva. Estás enferma. Y yo se lo he dicho hasta a mi propia madre, les comento. Eso ¿Por qué me pasó me llamas a mí y me dices? con mis hermanas, Hugo, ¿eh? Es que mira, ¿qué hace el vicioso? El vicioso dice, hermano, consumamos. Necesito consumir odio. Y te dicen después, es que soy apolítico. ¿Qué hace el adicto? ¿Qué te hace el adicto? Te lo niega. Te dice, no, es que yo no soy adicto. Yo no soy alcohólico. Yo no soy violento. La sociedad. Pero todo ese odio lo generaron los grandes medios de comunicación. Claro, porque fue estratégico. No, yo creo que a veces la culpa no tanto es de la gente. A veces creo la ignorancia de muchos que no contrastan lo que sale en los medios. Creen que lo que decía don Alfonso era la verdad, pues. Don Alfonso era la única verdad cuando estaba en la televisión.
han creado otros Alfonsos, han creado a otros monstruos de la comunicación, pero para hacerle daño a la sociedad. Que son dinosaurios más. Sí, son dinosaurios y aparte están bien pagados, pues. Es que esas personas, y en el fondo, esos odiadores saben el daño que le están haciendo a la sociedad. Yo no creo que ellos no saben, ellos sí saben, pero como están bien pagados no les importa envenenar a la gente de odio. Es fácil reconocer quiénes son, solamente publiquen la lista VIP, la VIP, Very Important People, ¿no? Perdonen ese inglés ahí medio trabado. Gente muy importante, las vacunas VIP. ¿Cuáles son todos los comunicadores que recibieron la vacuna, que por cierto es veneno? Las condiciones de la vida en la que se vacunaron era veneno. Y ellos lo saben. Pero al fin y al cabo tuvieron privilegio. Entonces esos privilegiados, publiquémoslo y digámoslo cada vez, de vez en cuando, cuáles son los privilegiados de la comunicación del Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son los que proveen la droga del odio en el país? Sí, esto es estrategia. Durán Barba escribió un libro justamente sobre eso. Reducir todo a la base, a la estructura de la comunicación, que son las emociones y las sensaciones y las necesidades. Entonces, todo parte de las necesidades, de esa forma se generan los conductores, que son los impulsos que el cuerpo que lo llevan al cuerpo a comunicarse, ¿no? Tú como profesional, Hugo, perdón que te interrumpa, ¿tú como profesional te prestarías para hacer campañas sucias? No lo he hecho antes, ni lo he hecho nunca, pero soy uno. O sea, yo soy como ese futbolista que dice, al Barcelona no voy a jugar, nunca. Prefiero en mi casa, prefiero abrir una escuela de fútbol. O sea, yo soy así, por darte un ejemplo, no es que tenga nada en contra del Barcelona, pero sí estoy en contra de que hayan pagado árbitros y hayan dañado el fútbol del Ecuador por décadas. Porque ahí también están metidos un montón de viciosos para hacerse populares, ¿no? Porque primero es el Barcelona y luego la política, ¿no? Perdón que lo diga, Aquiles Álvarez, pero eso te llega hasta vos. Entonces, déjame agradecerle a alguien que hizo un aporte. Juan Miño dice, gracias, profe Hugo, por sus enseñanzas. Estoy adicto a Ecuador en directo. Bueno, está bien, adicto a estos medios. También hay las otras, no digamos adicciones, digamos buenas prácticas o buenas costumbres. Está, ¿no?, del lado correcto, creo. Como por ejemplo salir en las mañanas a hacer deporte, a trotar, a hacer ejercicio, comer sanamente, ser consciente. Bueno, este es el punto, y esto a veces quizás ya lo recibes al último semestre de comunicación estratégica, y es el trabajo de conciencia. ¿Cómo se vuelve independiente? ¿Cómo se libera un ser vivo, un ser humano? Siendo consciente de sí mismo y del entorno. Pero ser consciente es algo que toma demasiada educación, demasiada disciplina, y a eso tenemos que llevar, ser medios de comunicación que vuelvan a la gente consciente, ¿no? O sea, que se dan cuenta de sí mismos, de su conciencia y de su entorno. Y eso es lo que ese 37% de la población del Ecuador no es inconsciente. Y hay algo peor todavía que la inconsciencia social, colectiva. La inconsciencia de la inconsciencia. O sea, son personas que ni siquiera son conscientes de que son inconscientes. Perdón que estoy hablando de términos demasiado complejos de entender, porque esto requiere demasiado tiempo de explicación y de base histórica y académica, incluso espiritual si lo quieres, pero la conciencia de la conciencia pues no lo tiene ni el 3% de la población del planeta. Y en el caso de, por eso digo, no es que sea tan fácil, tampoco es que nos sintamos mal. Y obviamente la mayoría de la sociedad humana es inconsciente de su inconsciencia. Y en su inconsciencia, como sufre, porque le duele, porque dice, algo me pasa, pero no sé por qué estoy deprimido, por qué me siento violento, por qué me siento mal, empiezan a consumir drogas. Empiezan a dopar el dolor, porque la inconsciencia produce dolor. Pero algo peor que el dolor, porque bueno, fuera que simplemente se destruyan a sí mismos, el problema es que la inconsciencia genera violencia, agresividad. Acuérdense ustedes de estos que gritaban ¡fraude! En las épocas de Guillermo Lasso, cuando Guillermo Lasso en cajas vacías salía a CNE a decir que le habían hecho fraude electoral. Y yo estuve ahí, eso es cerca de mi casa. Y todos estos aniñaditos en carritos aniñados de Cumbayá venían acá a querer incendiar Quito, ¿no? Ahora se incendia Quito y ellos están enojados y dicen, la culpa es de Correa, están desestabilizando el gobierno de Daniel, están desestabilizando... Negación. De Pavel Muñoz también. Y, bueno, pobre Pavel. Ayer vi algunos troles y también vi a periodistas que se prestan para atacar al alcalde. Gente que sin escrúpulos para mentirle a la gente, ¿no?
No le ¿Y importa. sabes lo que tiene que hacer Pavel? Pavel tiene que trabajar por su cuenta, porque el Estado es ineficiente, inoperante y corrupto. Entonces, el Pavel lo que hace es trabajar con su personal de la alcaldía, porque no le sirve. Pero me parece pierde. que está manejando bien la crisis comunicacionalmente, aunque algunos Mira, medios no divulgan todo lo que dice el municipio, ¿no? lo que ha hecho en 2 o 3 días Pavel y en la prefectura de Pichincha, en Alemania, en Francia, en Dinamarca, sería premio a la excelencia, amigo. O sea, si fuera rescisión de Daniel Noboa y de sus superministros como ese chinito que la verdad me gustó el meme de que está llamando para pedir chau la fan, porque la verdad, y eso es xenofobia realmente, discúlpenme, estuvo mal, pero realmente es la verdad. O sea, tienes ministros de pacotilla que me encantaría que me entrevistaran en un medio de comunicación y que este papanatas llamara para insultarme y a ver cómo trapeo el piso con el personaje. Pero en verdad que el Estado no funciona en absoluto. Y lo que ha hecho Pavel, incluso puso a los municipales, a los de tránsito, los puso allí a trabajar en estrategia para apagar el incendio. Y mira, Quito es una bomba de tiempo. Quito está repleto, rodeado, está amurallado de eucalipto y pino, que no son nativos de aquí, y que en verano, en Estados Unidos y en Europa, se queman, pero como lo que sea. Miren, yo entiendo que hay piromanía y hay gente loca y hay gente que también quema cada año justo en estas fechas para sembrar. Todo eso es cultural y tendría que quitarse, readaptarse la cultura, porque las culturas se pueden reingenierizar. Eso es mi trabajo. Pero lo que ha hecho Pavel en 2 o 3 días, nosotros como medios deberíamos decir, Pavel no es muy bueno en expresar, en hablar, en comunicar, porque es una persona no como yo, no es tan elocuente. Pero Pavel trabaja y lo ha hecho. En verdad, apagaron el incendio. Aquí cerca, en la quebrada entre la González Suárez y entre Bellavista, entre los barrios más caros. Ahora, lastimosamente el barrio Bolaños, que ha querido ser expropiado durante décadas, que están en las laderas, en la época de Paco Moncayo fueron perseguidos, se les metió una autopista ahí obligado. Ellos son gente que son autóctonas de ahí, son nativos de ahí, descienden de gente que antes que los europeos, cuando invadieron aquí, los españoles, ya estaban allí en esa quebrada. Y ellos defienden y cuidan incluso unas ruinas que hay ahí, que son preincaicas todavía. Mira cuántas cosas tiene Ecuador, pero nosotros estamos en la coyuntura de estos ricachones de Miami. Entonces, ellos han sido, por ejemplo, población que ha sufrido la quema de sus casas. Y ahí sí los ricos de Coarriza y de Telebasura salen a decir, como en sus noticieros, ¿no? Y se han quemado sus cuisitos y se han quemado sus casitas. Aquí vemos la casita, la camita que se quemó y todo lo demás. ¿Cuándo Ecuavisa fue a hacer reportajes del barrio Bolaños cuando Rodas, el canguí, los quiso votar para hacer su carretera multimillonaria y ellos defendieron esa quebrada, pese a sus vidas, a sus propias vidas? Yo sí hice reportaje de eso. Fui el único. Revisen en Sorprendente Films hace 3, 4 años y no me dieron un centavo. Y me recorrí con cámara todo el túnel Guayasamín porque no les han hecho una salida a ellos y se tienen que cruzar esa gente pobre un túnel de no sé cuántos kilómetros a tragar humo de carro todos los días para ir a la escuela, a la universidad o a sus trabajos. Soy el único en Ecuador. Por eso debo... Se le fue la luz. Ah, ok. Vamos a ver qué pasó, ¿no? De pronto hubo un parpadeo y algo ocurrió, ¿no? Bueno, esperemos a ver qué pasa. Tratemos de ver si se vuelve a conectar Hugo Godoy, que todavía faltaban unas 3, 4 preguntas que queríamos hacerle. Interesante el análisis que ha hecho el día de hoy Hugo Godoy. Me parece que pone los puntos sobre las IES y dice lo que tiene que decirse. Algunos tienen miedo en decir las verdades. Hay que decirlas, como nosotros las decimos aquí en este espacio. Aquí el compromiso de nosotros es la verdad, no mentirle a la gente. Aunque a algunos les incomode, se molestan. Yo conozco a algunos colegas que antes me saludaban, ahora ya no me saludan. No me importa, porque yo sé que estoy diciendo la verdad. ¿Sí? No me importa.
antes cuando hacíamos otros trabajos de producción de deportes, eran bien amigos míos y resulta que ahora ya se han alejado, seguramente porque ahora estamos haciendo análisis de la política y hablando la realidad de lo que ocurre en este país. Ese es el compromiso del periodista, del profesional. El día que nos graduamos, juramos un compromiso ante la sociedad. Decir la verdad siempre. Hugo, ¿qué pasó? Disculpen, estoy con otro equipo en otro lugar y la batería en la computadora me dijo, se va a acabar la batería, pero dije, déjenme terminar la idea y bueno, pero ya la conectamos. Hugo, tengo unas 3 preguntas más todavía. No sé si culminas el análisis que estabas haciendo. Sí, bueno, que al fin y al cabo estos medios de comunicación que realmente son lo peor, cómo revictimizan, ¿no? Y cómo se aprovechan de la desgracia ajena. Ayer salían a hablar en todos los medios, hablar de las casas en Bolaños, ¿no? En la quebrada ahí entre Bellavista y entre la González Suárez, en donde se hizo una carretera cara y estúpidamente mal diseñada, la de Paco Moncayo, que no hay veredas, no hay camino, o sea, esa gente tiene que ir entre los carros, que es la carretera hacia Cumbayá, porque para los ricos es así, como en San Borondón, ¿no? Te hacen puentes porque los ricos necesitan, porque ellos sí tienen auto, pero la gran mayoría no la tienes. En verdad, este país es de plutófilos. Los que votan por el rico y el rico que llega al poder para gobernar solo para los ricos, ¿no? Para el Club La Unión, para el Yacht Club de Salinas. En verdad, nosotros debemos tener una visión, y a mí la familia me dice a veces, ay, es que tú odias a los ricos, porque habiendo crecido entre toda esa gente y conocido tantos, pero tantos, porque crecí en eso. Yo solamente estoy diciendo lo legal y lo real. Te tienen como la oveja negra. No me importa, amigo. Yo solo espero que mis hijos algo aprendan de mí. Así tiene que ser. No sé si tengas alguna inquietud, Gustavo, entro yo con la Solo me ha dejado un poco pensando eso de que la sociedad, parte de la sociedad, ese 37% está en estado, como dicen los psicólogos, comatoso, ¿no? En que su inconsciencia se contrapone a la conciencia, a la realidad. Y esto es evidente verlo en el día a día. Estamos llegando a una sociedad tan convulsionada, ya vemos inclusive actos de barbarie donde la gente está tomando la justicia por su propia mano. Es verdad que estamos cansados de tanta injusticia, de tanta situación que pone en peligro nuestra estabilidad emocional, nuestras familias, pero llegar a ese nivel, la verdad es que es desastroso para un país. Y esto de aquí tiene un solo culpable, que son quienes nos gobiernan. Nosotros No hay otros más culpables que ellos. Mira la negación y la realidad cómo te va a golpear, cómo te va alcanzando. Al principio, hace unos años dijeron, se matan entre ellos. Eso es entre miserables que viven ahí en el sur de Guayaquil. No es el país. Después era, no, es que son peleas entre bandas. No, es que es en la perimetral y mejor que se maten. La gente que está en negación y que opina de lo que estamos hablando, ese 37%, que son dueños de medios de comunicación también. Bueno, el 37% no son dueños, un 3-4% de ese 37% son ricos. El resto es el adicto que está atrás de ellos pidiendo la droga, que le caiga. Entonces, ¿qué decían, no? Los de Cumbayá, los de San Borondón, nosotros los ricos, y conozco un montón, que decían, bueno, es que nos fuimos a vivir lejos, familias, amigos, me decían, nos compramos esta casa acá lejos porque Guayaquil ya es invivible, ahí es la violencia, bueno, en el sur de Guayaquil, ¿no? Entonces, sabes que cuando mataron a la primera persona en una cafetería en San Borondón, y también allí en donde hizo Nebot otro de sus tantos proyectos de mejora de la ciudad, otra fundación, y era lo único que tenían los aniñados en Guayaquil y lo publicaban en todo lado. Roxy, ¿cómo es que se llamaban esas cafeterías? Un patio nomás ahí de comidas, que ya lo querían la gran cosa. ¿En San Borondón o Guayaquil? En Guayaquil, uno que se llama Guayarte. Guayarte es un ejemplo para el planeta, para el mundo. Claro, porque ya tienes un basural de ciudad. Colapsó, pues.
Y clausuraron Guayarte y bueno, ahora ya... Cuando ya le dispararon en San Borondón a alguien y lo mataron, al hijito de buena familia, los de Negación dijeron, chuta, ¿qué pasó? A ver, investiguemos, averiguemos, porque la adicción es así, ¿no? Algo debe haber estado el muchacho. Tal vez vendía drogas, tal vez conocía a alguien, tal vez su familia, algo en corrupción estaba. Ojo que la mitad de San Borondón es corrupta, ¿no? De alguna parte ilícita viene ese billete. Pero de la Puntilla y de Mocolí. El pueblo no. Hay San Borondón de los pobres también. Para que veas. ¿Y qué pasó en Quito? No, eso es en Guayaquil, los costeños, que no voy a decir la otra palabra porque también es racismo, hay todavía, ¿cómo se dice? Regionalismo. No, es que eso es en Guayaquil nomás, allá entre esos manes. ¿Y qué pasó cuando ya se pasó a Quito, no? Cuando se dieron los primeros sicariatos y todo lo demás, como ahora está en Quito. Y te digo una cosa, según las estadísticas que nosotros tenemos, Quito se está violentizando más rápido de lo normal. Correcto. Y se está volviendo más o igual de peligrosa que Guayaquil. Ya. Y nosotros estamos haciendo ese índice de como les decía la otra semana, la percepción de inseguridad en Quito, y es sumamente alto. Más alto que en cualquier capital del continente. Ya vamos a hacer comparaciones. Lima, Bogotá, Ciudad de México. Mira, yo estaba haciendo una transmisión el otro día sobre el tema de la violencia de las bandas criminales en México. ¿Y qué te decía la gente? Hay negación en todo lado. Te decía en la Ciudad de México. No, eso no es todo México. Eso es solamente en Sinaloa, eso nomás en ciertas regiones. A ver. Si no nos comprometemos por el país, porque ¿cuándo es el patriotismo? ¿Solo cuando juega tu selección de fútbol? A ver, eso es novelería. Eso es novelería. Si queremos decir que somos patriotas o nacionalistas, pues bueno, saquemos todos el país adelante, desde la SUAY, desde el Carchi al Macarano, ¿cierto? No, es que el crimen ahora solamente es en el sur de Quito. Y a mí me duele el sur de Quito, les comento. Hay una ciudadela, un barrio grandísimo, y mira que la mayoría de la población de Quito está al norte y al sur. En la ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, los padres ya no pueden permitir que sus hijos vayan a jugar básquet en el parque del barrio. Ya no pueden permitir que sus muchachos estén jugando pelota, porque está cooptada de narcotráfico. Del muchacho que ya fue agarrado y que está en la esquina ahí con su celular y ve a otro muchacha y le dice, oye, ¿quieres ganarte unos 10, 15 dólares así en un minuto? ¿Qué hay que hacer? ¿Quieres un iPhone? Porque hay consumismo ahora, ¿no? Solo tienes que pararte aquí y empezar a hacer esto. Guardarme esto en tu casa, en tu cama, en tu colchón. Y de paso prueba. En Ciudad de Ibarra ya se perdió. ¿Y a quién le echan la culpa estos mequetrefes de la comunicación? A Muñoz. Como si la culpa es de Muñoz. Los incendios nacionales, culpa de Correa. Lo de Loja no fue... A ver, hay demasiados incendios y hay en el planeta incendios. En Perú, en Colombia también los hay. En la Argentina, en el Brasil. ¿Qué pasó en Brasil cuando Bolsonaro era presidente y se quemaba la selva? El pueblo dijo, a ver, lárgate. ¿Y saben que perdió elecciones por el tema de los incendios? Porque por el tema del fanatismo religioso, porque el tipo es evangélico y todo eso, el tipo ganaba. Y obviamente que le hizo pelea a Lula. Pero al fin y al cabo el tema de los incendios y del mal manejo de la pandemia lo tumbó. Y la negación. Ahí está el ejemplo clásico de la negación. Con Trump y con Bolsonaro. ¿Se acuerdan que ellos decían, es una gripeciña no más, es una gripeciña, se cura fácil? Brasil es el país donde más gente murió por la negación de Bolsonaro y de los ricachones. Y Estados Unidos es el que le sigue por Trump y su negación. La negación es peligrosísima porque impide de que la persona o la sociedad, al reconocer el problema, analice y haga política para resolver ese problema y terminar con la crisis. Pero si seguimos en negación, si seguimos como sociedad diciendo que son bandas criminales que se matan entre ellos, ¿qué vas a decir cuando secuestren a tu hija? ¿Qué vas a decir cuando tu hijo esté metido en narcotráfico? Y ya cuando sale en la televisión, cuando es capturado, porque mientras anda en BMW del último año, convertible, cuando se compra una casa en Europa y todo lo demás, esta plutofilia social dice, ay, qué lindo niño,
A los 27 años es multimillonario. Mira, uno de los socios de esta empresa Soul Mining de Machala, uno de los dos socios tiene 27 años. Yo tengo más de 40, amigo, y me he fajado trabajando. Y yo no he ganado mi primer $1.000.000. Y él a los 27 años abre una empresa y a los 6 meses ya están exportando cerca de 500 millones. Y lo peor de todo es que no pagan impuestos. Ese es el tema importante también. De famoso Estado opresor que cobra impuestos, ¿no? Liberales libertarios. En serio, yo en verdad, cuando me escriben amistades de toda la infancia, yo les digo, hermano, ¿sabes qué? Mira, tú ya eres bruto. Yo no sé si lo tuyo es estupidez o te pagan por ser estúpido. Porque en algunos casos, a Vera le pagan, y le pagan harto, y le pagan muy bien a él y al hijito. ¿Cuánto ganará Vera? Ahora no gana tanto, ¿no? Y cuando no le pagan, obviamente presiona y empieza a sacar sus investigaciones. Vera debe estar ganando al mes siquiera más de $200.000. En sus buenas ¿Cuánto? épocas ganaba mucho más. Sí, claro. Claro. Mira, uno va y compra una botella de vino de $10 o de $12 en el supermercado. Vera para almorzar se gasta una botella de $1.000, $2.000, puede ser Don Periñón o lo que sea, porque están acostumbrados a la buena vida desde antes. Acuérdate que Vera fue secretario de comunicación de Febres Cordero. No, de Sixto Durán. Sixto Durán Ballén. De Sixto Durán, pero también fue parte del gobierno de Febres Cordero. Entonces, y ahí me tomaron ustedes la lección, ¿ah? Hay que googlear qué cargo y qué puesto tenían, a ver el público del canal, qué cargo tenía el señor Vera en el gobierno de Febres Cordero. Pero, y que se reeditó también con el otro pillo Sixto. Entonces, que también era gringo, por cierto, ¿no? Sixto Durán Ballén es estadounidense. Nacido en Estados Unidos, sí. Entonces, ¿y qué destruyó Sixto, no? Con el buen Dajic, ecuatoriana de aviación, las industrias ecuatorianas. Mira cómo es el tema comunicacional. En el gobierno de Febres Cordero mandó al comando conjunto del ejército a fuerzas especiales a dinamitar, a explotar el oleoducto del país. Ellos, y le echaron la culpa a los campesinos. ¿Y qué decía Febres Cordero en sus discursos ya finalizando el gobierno? Yo pude haber... No le puedo imitar la voz a Febres Cordero. No tuve mucho tiempo con él, la verdad. Un ecuatoriano. No le puedo imitar al personaje, pero el personaje decía que su gobierno fue magnífico y bueno. Si no hubiera sido por la voladura del oleoducto que él mismo hizo explotar, los personajes que nos gobiernan, queridas y queridos público de Ecuador en directo, son sociópatas, son gente enferma, gente que miente y se cree sus propias mentiras, gente que ya ha matado gente que es impune de sus crímenes y están en el cargo, en el puesto, gente muy mala. Esa gente es la que está en el poder. Y por eso, como un especialista en comunicación, mi criterio, mi recomendación en políticas públicas es que se exija mínimas pruebas psicológicas o psiquiátricas para ser incluso vocal de tu barrio en el tema de la democracia. Porque siempre ganan enfermos mentales. Porque esos enfermos mentales son los que le convienen a las mafias, al poder. Porque una persona normal, una persona coherente, una persona consciente, que hemos usado esa palabra consciente, bueno, primero no llega ni al año de gobierno porque lo votan, lo sacan, ¿no es cierto? Fácil y sencillo. Pero si en verdad hace las cosas bien, cambia un pueblo, cambia un país. Eso no ¿No es les cierto? gusta. Y eso Lo que está obviamente es pasando en criminal. México. Mira lo de México, ¿no? Andrés Manuel. Y gracias por Andrés Manuel López Obrador, querido Jaime. En verdad, gracias. ¿Cuántas veces ha ido Andrés Manuel López Obrador a la sesión de la General de la ONU? ¡Nunca! Ese hombre sí trabaja. Él nunca fue a tomarse la foto, a que nadie lo vea, porque cuando fue Danielito a dar su discurso, porque tenía que tomarse la foto, porque es egocéntrico, su enfermedad es egocentrismo. Cuando se fue a hacer su discurso vacío, que se lo dieron haciendo igual, en la sesión general, no dijo nada. Y no lo vio nadie, porque es irrelevante para la historia. Penosamente está allí en Carondelet, su foto va a estar allí, su cuadro va a estar allí. Y a los negacionistas, a ellos hay que tatuárselos en cierta parte del cuerpo para acordarle, hacerles recuerdo que fue su presidente, no fue nuestro presidente.
No fue nuestro presidente, en absoluto. Y le hicimos, y fuimos la única, ¿cómo se dice cuando uno está en contra de un gobierno? Fuimos la única oposición. Porque ni siquiera la RC fue oposición, como Daniel. Ya cuando le tocaron a Jorge Glass porque lo sacaron de la embajada, ahí sí fueron oposición. Súper coyunturales. Hugo, no son estratégicos. Ya en la recta final de este diálogo, quería consultarte sobre las elecciones que se vienen. Y yo no entiendo por qué Daniel Noboa se presenta otra vez como candidato a la presidencia de la República sin haber cumplido con sus ofertas de campaña. O no sé si yo estoy equivocado. De todo lo que dijo en campaña, lo que iba a hacer por el Ecuador, ¿cuántas ofertas ha cumplido? Ninguna. Solamente las que le ofreció su grupo empresarial, que sí las están cumpliendo. Hacer el billete y hacer sus cosas. Eso es lo que quiero que también el pueblo entienda, porque yo no entiendo, en verdad, yo no entiendo a Rafael Correa en sus 10 años de presidencia decir, si le va bien al gobierno de Lasso, le va bien al pueblo ecuatoriano. Si le va bien al gobierno de Noboa, le va a ir... No, hermano. Si le va a ir bien es diametralmente opuesto a lo que le va al pueblo, porque ellos, sus negocios es que le va a llamar al pueblo porque ellos hacen billete y hacen plata. Que le vaya bien al pueblo es que ellos no gobiernen, así de fácil y sencillo. Pero bueno, yo no sé, ahí sí, la verdad a veces yo me sorprendo. No entiendo. Pero ¿cómo puede la gente pensar en votar nuevamente por el presidente? Porque en Ecuador se gana por estrategia comunicacional y no por buenos gobiernos. Correa hizo un muy buen gobierno en 10 años y mira cómo lo persiguen, cómo lo odian, y si pisa el Ecuador le lanzan huevos hasta el carro, lo mata. Entonces en Ecuador pero no es el relato le gana. Eso, pues. El relato sí es el pueblo. El relato le gana a la verdad. Pero el pagado. Relato le gana a la realidad. El relato, miren Esmeraldas cuando estaba Correa haciendo la campaña para el no en la consulta de Mañosa del 17, ¿no? La misma, bueno, sí habían infiltrados, eso es obvio que sí pasa, pero buena parte, a ver, el único que hizo algo por Esmeralda fue Correa. ¿Por qué no fueron a salir a protegerlo y a cuidarlo? Los anulan. Y dicen, bueno, si les tiran huevos es porque en verdad sí son malos. Vayan a ver Esmeraldas ahora cómo está. Causa y efecto. Entonces, una gran cosa que pasa, y esto ya es, si quieres llamarlo espiritual, nosotros, mira, no hay algo peor. Mira, todas las religiones del mundo, todas, de todas las regiones del planeta, coinciden en un punto punto real. El peor pecado es la ingratitud, el no reconocer. Ese es el peor de todos los pecados. Para todos los dioses, Buda, Shiva, Krishna, Dios, etc. Mahoma, bueno, Mahoma es el profeta, Alá el Dios. Coinciden en la ingratitud. Y Ecuador está pagando los platos rotos de no reconocer lo bueno que hizo Correa. Algún día la historia lo va a reconocer, ¿eh? Y mira, esa misma ecuatorianidad es la que quemó y arrastró a Alfaro, y por 30 años dijeron que Alfaro era el diablo, era Satanás, era el diablo. Y sus descendientes después lo escogieron como el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. En el caso de Chile, el mismo pueblo no hizo nada para defender a Allende que le pegaran un tiro en la cabeza. Pero luego, 70 o 80 años después, en esa misma franquicia de quién es el mejor ecuatoriano, en donde Alfonso Espinosa fue el que presentó la franquicia del mejor, acuérdense ustedes, en Chile hicieron lo mismo, y salió Allende como el mejor chileno de todos los tiempos, el mejor presidente. Pero fue esa misma sociedad que años antes lo persiguió y lo mató, o permitió que lo maten. Lo de Alfaro. Y en todos los países. Entonces, la ingratitud, y yo no digo que eso es de la mayoría de los ecuatorianos, porque sí hay correísmo puro y duro, y está más o menos en el 32%. Y ese 32% lucha contra ese 36-37% de ingratos y de estúpidos. Y las estadísticas le dicen a los asesores de Noboa, mira, hay un 32-37% de estúpidos que nos va a dar el voto por el relato. El 32% del correísmo o de la izquierda del Ecuador está anulado. Miren, hicieron negociaciones y no llegaron a ningún pacto, a ningún acuerdo. Y durante un mes nosotros estuvimos en fiesta porque todo el país hablaba de las negociaciones de la izquierda y que al final no llegaron a ningún arreglo. Esa izquierda que se odia y se come y se pelea entre ellos. Verdaderamente cierto. Había que llevarles a instituto y análisis de materialismo dialéctico para enseñarles, en verdad. Hugo, ¿y qué es socialismo, qué es comunismo, qué es
socialdemocracia, etcétera, ¿no? Porque parece que no lo saben. Y se sientan a negociar los que prácticamente no lo saben, que quieren llegar al poder como de lugar. Y ese es el problema. Sí, hay gente que son abogados que saben de seguridad, pero en verdad no saben o no tienen ideología realmente, porque yo los vi antes bien de la mano con Bucarán, que era ultraderecha en su momento, y eran abogadillos de ellos. Entonces yo la verdad aquí, confianza en las generaciones nuevas y en tratar de buscar que esa gente nueva y joven saque la cara adelante, pero lastimosamente yo no veo ningún líder sindical, gremial, campesino, que pueda sacar esto adelante y que nos dé esperanza hacia el futuro. Yo estoy, quizás, en el grupo de los desesperados, de los que han perdido esperanza. Perdóname, Jaime. Hugo, ya para finalizar, en medio de esta crisis, ¿cómo andan los números de aceptación del presidente de la República que aspira a reelegirse? Bueno, nuevamente, como te decía, las estrategias, porque ya estamos en la recta final hacia la campaña electoral, hacia el proselitismo, nuevamente no es campaña política, es campaña electoral. Campaña política si es que ya estás llevando políticas a cabo, y si es que también en los medios empiezas a hablar de tus propuestas de ley, ¿no? de gobernabilidad. Pero bueno, más allá de aquello, Noboa y compañía saben que todavía tienen un público cautivo, que es ese negacionismo, y yo estoy haciendo esta campaña de hablar del negacionismo. Nadie lo habla, quizás porque soy el único que se abre del campo privado y empieza a hablarlo, pero nosotros tenemos bien delimitado y específico ese grupo etario del negacionismo, y ese negacionismo se ha volcado hacia el tema de Villavicencio. Ahora, como Noboa también les ha fallado, dicen Don Villa, ¿no? Que también era un pillo. Y allí se ha volcado, se ha ido el 30-31%. Hay gente, Noboa tiene un voto duro, un voto realmente duro, que no llega al 5 o 6% a nivel nacional, voto duro, pero tiene ese negacionismo que puede llegar al 30% cuando le preguntas entre Luisa y Noboa, entre paréntesis, los de Luisa mandaron a matar a Villavicencio, entonces todos van a votar por Noboa. Entonces hay esa manipulación. Si haces una encuesta real y verdadera, una sola pregunta, solo una pregunta, encuesta nacional, y esto le invito a Maluk que lo pregunte, no pongas en lista, Maluk, perdón que me meta en su campo, pero eso lo voy a hacer yo. Solo pregunta, una pregunta, y es, ¿votaría por Daniel Noboa? Nada más. Qué pena, yo sé que costaría mucho porque uno aprovecha en encuestas a preguntar muchas cosas, ¿no? Pero, ¿votaría por Daniel Noboa? Ahí sabríamos cuál es el verdadero voto duro de Daniel. No el voto entre 10 que parece, o 16 que parecen todos chicha y fanesca. Solamente por Daniel Noboa. Daniel sí lo está haciendo. Daniel sí gasta el dinero en eso. Y él sabe que su voto duro es pequeñísimo, pero que tiene un gran voto de derecha, negacionista, que votó por él porque murió Villavicencio. Entonces esos villavicencistas, porque ya ya santificaron al muerto, porque no hay muerto malo en Ecuador, entonces ellos están buscando la forma, están preparando el momento para que en campaña electoral surja a través de la fiscalía o algo por el estilo, una verdadera investigación o alguna cosa que diga que Daniel Noboa ya descubrió quién es el que mató a Villavicencio, aunque por cierto ya están condenados en la cárcel a 2 personajes, de los Lobos me parece, una mujer y un hombre, por supuestamente ser los que coordinaron el tema del ataque. No son los verdaderos porque los que mataron a Villavicencio, mejor no digo porque ahí sí nos ponemos en riesgo, pero están en la calle. ¿En la calle? Y son personal altamente capacitado y profesionalizado para asesinar, porque usaron el uniforme verde y camuflaje por más de 30 años. Y no puedo hablar más. Y eso lo sabe el poder. Hugo, queremos agradecerte por este tiempo. La gente muy activa en el chat y agradeciéndote también de parte de toda nuestra audiencia por este análisis que has hecho el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, más bien, poder conversar y contar estas cosas que quizás la población no sabe y que, bueno, a veces uno se atreve a comentarlas porque aún hay esperanzas, aún hay la posibilidad de hacer un cambio de 360 grados.
Si pasó en México, si pasó en El Salvador, yo creo que sí se puede. Y como ustedes lo han dicho en este tiempo de análisis y de diálogo, nos corresponde por el tiempo en el que vivimos que esa lucha sea en las urnas, en el proceso electoral. Allí debería ser la revolución. Pero si perdemos esta oportunidad ahora en febrero del 2025, es probable que el país no tenga futuro, no tenga viabilidad. En serio, se lo están llevando al país las bandas criminales en peso. Y mientras tanto el pobre se tiene que ir a España, a Estados Unidos, a donde sea, a hacer lo que sea. Solo acláranos algo, Hugo. ¿Tú estás haciendo mediciones en este momento? Sí, estoy haciendo mediciones, pero como ustedes saben, nos toma un poco de tiempo. Estamos trabajando en este momento. La última que hiciste, ¿cuánto tenía Noboa? La última que nosotros hicimos, Noboa tenía, quitando el voto del Villavicencio y compañía, estaba en 23. Eso fue hace 2 meses y lo publicamos aquí en Ecuador en directo, previo a la reunión y Luisa estaba en 37, 38. Pero lastimosamente el tema, y digo lastimosamente por estrategia, cuando se dio, y aquí lo conversamos, me acuerdo, en el vivo ese sábado, cuando se dio la convención de Revolución Ciudadana, Luis empezó a caer estrepitosamente de una forma impresionante. Me refiero a RC como en su conjunto, ¿no? Y también los escándalos en los que ha involucrado el gobierno a los 2 referentes más relevantes de la RC en puestos públicos, que son el alcalde de Guayaquil y el alcalde de Quito, porque al quitarle votos al alcalde de Quito y al alcalde de Guayaquil o popularidad, obviamente golpean a la RC, porque son las ciudades más grandes. Quito y Guayaquil juntas ponen presidenciable. Entonces, por eso es lo que tú mencionas y dices del ataque a los alcaldes. Y pues yo creo que están haciendo un trabajo relevante, pero Luisa no ha recuperado su votación. No hemos vuelto a hacer polls, pero hicimos uno pequeño de unas 500 personas y más o menos el tema estaba en que Luisa no estaba subiendo, más bien se había estancado. ¿Y con los apagones que existen en este momento, tú crees que se mantenga? Noboa. Yo creo que a finales de este mes de septiembre vamos a hacer uno solamente sobre Daniel y preguntarle a la población ecuatoriana justamente sobre el tema de apagones. Yo me imagino y supongo que el pueblo ecuatoriano obviamente va a rechazarlo a Daniel, pero toma en cuenta que Guillermo también hizo lo mismo y Guillermo en la peor parte de los apagones le echaba la culpa a la asamblea de que no había una ley de cuestiones eléctricas, de que no permitían que hubiese la inversión privada. Acá en el gobierno de Daniel también están diciendo lo mismo, la típica de que el Estado es inoperante, ineficiente y que debe permitirse, y eso es lo que están diciendo en discursos, estos mismos que son socios de estas mismas barcazas, que se permita la inversión privada para que haya, a eso van, para que haya inversión privada y que con la inversión privada se va a mejorar a este país, porque los negacionistas de derecha, ese 36-37% del voto duro de ese grupo etario, ellos pues consideran y creen que el Estado no debería existir y que debería la empresa privada coordinarse para poder hacer las cosas en este país. Es penoso, no vas a poder, mira, aunque hagas academia con ellos, ellos van a seguir con el no, y se cierran y se tapan como esos monitos, ¿no? Ese dibujo de se tapan los ojos, los oídos, y que Estados Unidos es obviamente la gran cosa. Y yo te quería hablar justamente, en otra oportunidad hablemos de cómo Estados Unidos le ha hecho guerra al Ecuador por sacarle los recursos naturales marinos al país, y de eso no se acuerda el país, ¿no? De que Estados Unidos ha sido el más grande depredador de las costas del Ecuador y ya se ha olvidado el pueblo de eso, ¿no? Ahora están diciendo que venga Estados Unidos a salvarnos, ¿no? Porque eso también es algo que dice ese 32-37%. Que Estados Unidos es la última etapa, y como Daniel Noboa se lleva muy bien con Estados Unidos, imagínate que es probable que incluso en estos días a lo mejor hay una visita de Daniel y de su rubia esposa a la Casa Blanca. Todo van a hacer para salvarles, en el relato, no en las pruebas. Y lastimosamente en Ecuador las campañas se ganan por relato, no por hechos. Gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hugo Godoy conversando con nosotros en esta mañana aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.
en tus vacaciones. Descubre el estado de New York, la belleza de su capital Albany, el increíble lago Ontario en Rochester, las impresionantes cataratas del Niágara, pasea por Long Island, sus faros, playas y paseo en Gabarra sobre el Océano Atlántico. Descubre la belleza de las montañas nevadas y practica esquí. Compra en los mejores outlets. Disfruta de la arquitectura hindú más grande de América. Reserva tu hospedaje y transporte desde y hacia el aeropuerto John F. Kennedy al 64 69 86 27 95. Aceptamos PayPal. Subrayo, no es eso. Pelearemos, pero eso quería llegar. Y que nos niegan, hay todo. Que se va a respetar